Por eso hemos convocado a Javier Mendiondo, que es arquitecto, es urbanista, docente universitario y actualmente secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo te va, Javier? Gracias por venir. Héctor, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación y Hace mucho has hecho una buena introducción, digamos, para entrar a este tema tan apasionante en una ciudad que se aproxima a sus 450 años. Bueno, vamos a ir viendo imágenes a medida que charlemos. ¿Cómo y quiénes pensaron el ingreso del ferrocarril, la traza del ferrocarril, la construcción de los edificios, de las estaciones en la ciudad de Santa Fe? Bueno, una ciudad es una construcción colectiva en la cual confluyen numerosos intereses, ideas. Hay un urbanista italiano de la década del 60, Imonino, que dice que una ciudad es un artefacto en el cual una generación, cuando madura su sistema de ideas, intenta imprimir en ella, con edificios, con infraestructura, ese sistema de ideas que ha madurado. Y ese, de alguna manera, es la historia de nuestra ciudad. Nuestra ciudad pasó por muchas etapas. Reflejaste bien el momento colonial, esa ciudad, podríamos decir, dormida durante varios cientos de años, en un momento, a pesar de ser un puerto preciso, pero los barcos no pasaban y no entraban por la dificultad de maniobrabilidad que tenía nuestro puerto de aguas tan poco profundas. Y, haciendo un repaso rápido, 1853, la Constitución Nacional, rubricada acá en nuestra ciudad, el país se organiza, las primeras colonias agrícolas unos años después, y empieza un modelo de inserción de nuestro país en una economía internacional en la cual necesitaba ciudades-puertos, y esas ciudades-puertos necesitaban ferrocarriles que atrajeran a esos puertos toda la materia prima que salía de estos campos que estaban empezando a ser trabajados por estas nuevas masas de inmigrantes. Un resumen muy rápido de algo que es muy complejo y que tardó muchos años. Nuestro país, digamos, tiene como una historia bastante compleja, pero estas tres estaciones a las que hacer referencia, hoy para ubicarlas rápidamente, la estación Mitre, en Boulevard Zavalla y General López, la estación Belgrano, allí en Boulevard Gálvez y Avellaneda, y la vieja estación francesa que recién veíamos las imágenes, que no existe más, que no está más. ¿Podemos volver a la francesa, chicos? Aquel bello edificio demolido en el año 1962 por los militares estaba en el lugar que hoy está la estación de ómnibus, que lleva el mismo nombre, que lleva el nombre General Belgrano, el mismo nombre que la otra estación, y que en definitiva refleja lo que es la sustitución de un sistema de ideas. Estas tres estaciones son parte del modelo agroexportador. En términos del historiador José Luis Romero, la ciudad burguesa, la ciudad que producía económicamente, además de darle hábitat y lugar para la vida a sus ciudadanos. Esta ciudad estaba inserta en el mundo, como decíamos recién, estaba ubicada en un lugar estratégico a la cual confluían vía del ferrocarril la producción agrícola de nuestra pampa gringa y con la posibilidad a través de este flujo fluvial de tener una salida marítima con los barcos. Estas ciudades ferroportuarias. Todas estas tres estaciones están construidas en un periodo que no van más allá de 30 o 40 años, entre 1885 y la estación francesa, 1891 la estación Mitre, y en la década del 20, 1920, la estación Belgrano, que si estudiamos la historia de nuestra ciudad es el momento de mayor crecimiento urbanístico. ¿Dónde se ubican estas estaciones que hoy están enclavadas en el centro de nuestro tejido cotidiano de movimiento? Se ubicaban en los bordes de aquel momento de la ciudad. Ejemplo, las dos primeras, Mitre y Francesa, estaban en el borde oeste, la estación Mitre, y en el borde este, la estación Francesa. ¿Por qué? Porque hacia 1880 y algo, el borde de la ciudad de Santa Fe era la calle Suipacha y la calle Belgrano. Unos años después, en 1887, se traza el Boulevard Gálvez, que hoy es el centro neurálgico de la gastronomía, de los bancos, de la vida de nuestra sociedad, pero en aquel momento era, para darle una imagen de hoy, un loteo en el medio del campo, porque la ciudad terminaba unos 500 metros antes,
Y en esa vía, que era la vía que hoy iría por Belgrano y por Victory, y es el ferrocarril que iba a las colonias, que iba hacia la zona de Esperanza, era un borde, y todo lo que hoy conocemos como Barrio Candioti, tanto sur como norte, no existía, y fueron parte de un desarrollo que de alguna manera catalizó el Boulevard Gálvez, el actual Boulevard Gálvez, que un par de décadas después, hacia 1920, otra vez recibe una estación ferroviaria en lo que era el nuevo límite. Ahí vemos cómo en 30 o 40 años se expande y se mueve el límite de la ciudad. Y la estación Belgrano, hacia 1922, se ubica en lo que era el borde noreste de la ciudad de Santa Fe. En definitiva, es el momento de mayor plenitud de nuestro desarrollo urbano, es el momento de mayor plenitud. Pensemos que en estos años se construye el Teatro Municipal, se construye la Casa de Gobierno, se construyen los principales edificios de este Estado que, inserto en el mundo, nuestra economía internacional, tenía un superávit para poder construir estas infraestructuras que le daban un sentido de progreso y de desarrollo a nuestra ciudad. Había en ese momento, habrá habido, te pregunto, un fuerte lobby santafesino, porque Santa Fe por definición no sería una ciudad portuaria, no está frente al canal principal del Paraná. Hubo que hacer un canal de acceso, hubo que hacer 2 diques, emplazar un puerto, digamos, fue forzada la idea de que Santa Fe sea una ciudad puerto. Bueno, los especialistas, Gustavo de Vittori dice en su libro Santa Fe, Puerto Preciso, que Santa Fe fue el primer puerto del río Paraná. Y eso es cierto en términos formales de las ordenanzas del virreinato, pero esta dificultad a la que hacía referencia para que los barcos entraran a nuestra ciudad hizo de que no funcionara plenamente hasta que empieza a desarrollarse este contexto económico, que también tiene como correlato el desarrollo sin haber sido fundada de la ciudad de Rosario, por esa condición natural de una barranca a la cual cualquier tren que se arrimaba prácticamente descargaba naturalmente sobre los barcos, justo en el canal principal del Paraná. Y desde ese punto de vista, también omití decir que en este periodo se construye el puerto de Santa Fe, en línea con lo que vos decís, un puerto político. Un puerto en el sentido de que es una gran decisión del Estado provincial de invertir no solamente una suma importante de esfuerzo, de energía y de recursos en la construcción de una infraestructura de tal magnitud, sino que además es una obra que modifica la naturaleza de una manera que pocas ciudades tienen en su historia. Si uno ve, habría que buscar en Google, yo no traje los mapas, pero desviamos el río. El río Santa Fe pasaba por el Palomar. Donde está hoy la plaza, el Parque Alberdi y la zona del Correo Central, hoy Semafé, era el Riacho Santa Fe, y todo ese sector que se gana es una expansión de relleno que significó una gran decisión de esta generación de progreso. El puerto se empieza a construir en 1905 y se termina en 1910, y yo creo que también termina de explicar porque es una obra que está justo entre las 3 estaciones, ¿no? Entre 1882 la primera y 1922 la segunda. Esta ciudad ferroportuaria construyó una infraestructura realmente importante que hoy llega hasta nuestros días. Y en términos de desarrollo urbano, en términos de planificación estratégica, hoy el desafío que tenemos es cómo aquellas viejas infraestructuras que fueron pensadas en un modelo que hoy ya no existe, ese modelo agroexportador, le damos un nuevo sentido. Y bueno, de alguna manera fue lo que hablábamos recién antes de entrar, lo que intentamos hacer un poco en nuestra gestión, sobre todo con la estación Mitre, con la estación Belgrano, y la estación francesa, que no está más, fue sustituida en la misma década que fue demolida la estación francesa, demolida en 1962, en 1968 se inaugura la actual terminal de ómnibus que nosotros pusimos en valor hace unos meses, y que en definitiva marcan un desafío, ¿no? La ciudad, algunos historiadores dicen que es como un hojaldre, capa sobre capa sobre capa, o como un palimpsesto, que era un viejo papiro egipcio que se reescribía. Cada edificio que se pone en valor, ahí estamos viendo imágenes, estamos a punto de cumplir 2 años de esa noche histórica, que ese edificio
que estaba a punto de ser demolido, que había pasado desde aquel femicidio, recordarás, trágico en el año 2018, el incendio realmente voraz que fue de agosto de 2019, donde todo se estaba encaminando a abandonar definitivamente esa estación Mitre. Que acaba con el Centro Cultural El Birri prácticamente también. El ¿no? desalojo fallido del Centro Cultural El Birri en el año 2019. Bueno, en conjunto esa noche fue histórica, 28 de octubre de 2021, estamos a días de cumplir 2 años de esa inauguración, que es sencilla, pero que es simbólicamente muy fuerte, que es poner en valor lo que antes estaba de alguna manera sumida en una idea de abandono, y además con la gran originalidad, que te lo decía recién antes de entrar, de los recursos con los cuales pusimos en valor un edificio patrimonial de estas características, que es ejerciendo el uso de una herramienta administrativa que es una sanción a la demolición de un edificio patrimonial en Boulevard Gálvez, que se había demolido allá por 2011, no se había saldado esa cuestión, y aplicando una sanción por haber demolido ese edificio, esa suma de dinero la pudimos destinar de alguna manera a la puesta en valor de este edificio. Se perdió en el año 2011 la casa Josué Goyán, Alvear y Boulevard, nosotros ya la encontramos demolida, todos recordamos a ese periodo porque pasábamos por ahí, por Boulevard Gálvez todos los días, y con eso que se de alguna manera consiguió de esa sanción patrimonial pusimos en valor la estación Mitre. Pero además de lo económico, y lo que te decía recién, el sentido que tienen los edificios en cada momento histórico, es el diálogo con las organizaciones sociales, con el Birri, que sigue habitando el lugar, que sigue dándole vida, con el Hospital Vera Candioti, con los propios edificios, vecinos de ese lugar, con la Vecinal Sur. En definitiva, la estación Mitre y el Parque Mitre, que queda inconclusa la segunda etapa, que es lo que me parece que en el futuro esta ciudad tiene que encarar, es producto del diálogo ciudadano y de un compromiso férreo con la revalorización del patrimonio. Me quedan unos minutitos, Javier, quiero preguntarte algo, 2 cositas, y aprovechando tu gran conocimiento del asunto y aprovechando además que tenés años de gestión en el territorio. ¿Es conveniente, es viable, es posible, es recomendable, es sustentable, es compatible la incorporación del transporte por trenes de cercanía, Laguna Paiva, Santa Fe u otras estaciones con la estructura que tenemos actualmente? Absolutamente compatible. Nosotros desde el principio de gestión estuvimos trabajando en una mesa conjunta con provincia, con la universidad, para la recuperación de la vía del Mitre y hacer un tren de cercanía en una primera etapa a Santo Tomé y en una segunda etapa un tren metropolitano para poder ir al aeropuerto de Sauce Viejo en tren, ¿sí? como tienen otras ciudades, sobre todo porque la estación Mitre está muy cerquita del centro neurálgico, está a 6 cuadras prácticamente de la Casa de Gobierno. La obra que hicimos, si bien le da un sentido de uso público a todo ese andén, tiene las vías están allí, están disponibles, es necesario hacer unas operaciones de urbanización y de regularización de las vías de la estación Mitre hacia el oeste, por lo tanto, el trabajo que hicimos deja lista esa instancia como para poder recuperarlo. Y con respecto a la estación Belgrano y a todo el ramal, digamos, de tren de cercanías hacia Laguna Paiva, también estuvimos trabajando. Se anunciaron por parte de provincia obras que no llegaron en definitiva porque son cuestiones metropolitanas, obviamente Santo Tomé por un lado y Laguna Paiva por el otro, Montevera también, en definitiva requieren de una articulación metropolitana, pero sí, esta ciudad necesita recuperar esos trenes de cercanía y todas las acciones que hicimos dejan lista la infraestructura para poder acercarnos fácilmente hacia ese objetivo. Se vienen los 450 años, dentro de algunos días nada más. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensó la municipalidad en este palo, digamos, el palo urbanístico? Bueno, tenemos una agenda muy importante desde el punto de vista cultural, que bueno, ya mis colegas de Cultura y Juan Cruz Jiménez, que está coordinando un poquitito todas estas cuestiones, se los puede facilitar, pero va a haber desfiles, va a haber espectáculos. En definitiva, el 15 de noviembre es un momento histórico, pero además yo creo que también en términos de desarrollo urbano nos encuentra con una visión de futuro, porque tenemos 2 ordenanzas nuevas, que acabamos de cumplir 2 años
de su aprobación, el Código de Habitabilidad, que marca, yo diría, para los próximos 50 años, un modelo de ciudad próxima, sustentable, cuidadora, próspera e integrada, que son los pilares de nuestro plan urbano, y por otro lado un código de patrimonio, la ordenanza 14.784, que tiene perfectamente identificadas los 500 edificios de valor patrimonial en 4 categorías de preservación. Por lo tanto, podríamos decir, en términos de planificación urbana, las próximas gestiones, las próximas generaciones tienen la mesa servida como para poder avanzar hacia un modelo de ciudad que creo que tenemos que pensar en cómo será la ciudad de los 500 años.